Buenas tardes, maestra Narcisa Bravo. Les saluda Cecilia Holguín, estudiante de la carrera Pedagogía en la Lengua y Literatura. El tema de hoy es la representación de la identidad cultural en la literatura ecuatoriana contemporánea. Este trabajo también está a cargo de las demás estudiantes Adrián Elena, Indacochea Solán, Cecilia Holguín, Yesenia Morente y Melania Salazar. Bueno, como primer punto tenemos nuestro tema, que es la literatura ecuatoriana, los integrantes ya mencionados. También tenemos en el siguiente tema a abarcar nuestra hipótesis. Ahora, en nuestra hipótesis, como actualmente la literatura ecuatoriana refleja una identidad cultural en constante negociación. Esto hace de que viene la literatura ecuatoriana desde lo antiguo a lo moderno, de lo urbano a lo rural, de cómo nos hemos acoplado y adoptado. Aquí también dice, donde coexisten tradiciones indígenas, mestizos y globalizadas, estos generan a la vez tensiones que reinterpretan nuestras creencias y nuestra manera en cómo entablamos las cosas. Como también dice que cuestionan nociones esenciales de lo nacional. Ser ecuatoriano es algo mega diverso en el cual nosotros debemos ver cómo manejamos esta ecuatorianidad, de qué nos hace ser ecuatorianos, de qué es la literatura contemporánea en ahora y cómo era antiguamente. En este trabajo también se va a hablar sobre metodología, sobre las encuestas realizadas y la discusión. También vamos a hablar sobre conclusiones. Gracias. Lo que nos ha tocado el día de hoy es la representación de la identidad cultural en la literatura ecuatoriana contemporánea. Como introducción, tenemos Ecuador como país plurinacional y multicultural ha experimentado transformaciones sociales profundas en las últimas décadas. Eh, Influenciadas por fenómenos como la migración, la urbanización, la globalización y el avance de los movimientos sociales. Estas dinámicas han impactado directamente en las formas de construcción y representación de la identidad nacional, que ya no puede entenderse desde una visión única o esencialista. Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, diversos autores han empezado a escribir desde y sobre los márgenes, lo femenino, lo mestizo, lo indígena, lo afrodescendiente, lo que era y lo migrante. Esta diversidad de voces ha enriquecido el panorama literario y ha permitido una representación más compleja y fluida de la identidad cultural. Autores como Mónica Ojeda, Gabriel Alemán y Leonardo Valencia exploran estas tensiones identitarias a través de estéticas híbridas. Sus obras no solo desafían los discursos tradicionales de la nación, sino que también invitan a representar la ecuatorianidad como un proceso de construcción profundamente atravesado por el conflicto. Eh, en este estudio se propone analizar cómo la literatura ecuatoriana de las últimas 3 décadas representa la identidad cultural como una experiencia compleja, múltiple y en constante negociación. Tenemos que la literatura como reflejo de la sociedad ha evolucionado desde el indigenismo clásico hacia narrativas más complejas que incorporan voces diversas, incluyendo perspectivas de género, migración y resistencia. Eh, a continuación, vamos a empezar con la metodología. Tengo un cordial saludo, Máster Rufino. Dado el estudio que se ha optado en este enfoque cualitativo, ya que nos interesa comprender en profundidad el, el significado simbólico y las representaciones culturales que se encuentran en ciertas obras literarias contemporáneas, no buscamos datos numéricos, sino interpretar discursos, explorar sentidos y analizar cómo se construyen ciertas realidades de esta literatura.
Este enfoque se desarrolla a través de tres herramientas principales. El análisis textual crítico, que es estudiar de forma detallada tres novelas representativas en diferentes aspectos de la identidad ecuatoriana. Nefando, de Mónica Ojeda, que aborda temas como la identidad fragmentada en entornos digitales, el trauma y el lenguaje. Oso Well, de Gabriela Alemán, una obra que mezcla lo fantástico con la crítica social, especialmente sobre el mestizaje y la desigualdad en entornos urbanos. Casben, de Leonardo Valencia, que se enfoca en la migración y la memoria histórica como parte de la construcción de la identidad. También se realizaron entrevistas entre autores ecuatorianos contemporáneos para conocer directamente sus visiones sobre la identidad cultural. Mónica Ojeda, Gabriel Alemán, Santiago Páez. Este documental se incluyen bibliografías de literaturas ecuatorianas, procesos de identidad y impactos de la organización. Esta parte permite contextualizar las obras y los discursos analizados dentro de un marco teórico más amplio. Gracias. Bueno, esto ha sido nuestra intervención en lo que es introducción en metodología de la representación de la identidad cultural en la literatura ecuatoriana contemporánea. Muchas gracias, más. Por cuarto punto tenemos lo que es los resultados, y los resultados se clasifican en tres. Como primer punto tenemos lo que es hibridación cultural en narrativas. Las obras analizadas presentan personajes que transitan entre mundos, por ejemplo, migrantes que regresan, jóvenes urbanos reconectando con raíces indígenas. Uso de las lenguas híbridas, mezcla del quichua, español y lingüicismo. Como segundo punto también tenemos lo que es la reconstrucción de la identidad nacional. Crítica al mestizaje armónico promovido por el Estado. Por ejemplo, el Pozo Wells alemán muestra como conflictos de clase y raza en Guayaquil. También tenemos lo que es la presencia de identidades queer y afroecuatorianos antes marginalizadas. Como tercer punto tenemos lo que es la globalización versus reivindicación local. Tenemos que algunos textos reflejan ansiedad por la pérdida de tradiciones y otros celebran la reinventación cultural, explora identidades digitales. Gracias. Como discusión tenemos que existen un canon alternativo que prioriza voces históricamente mucho más excluidas. Segundo, tenemos cómo influyen las editoriales transnacionales en las representaciones. Tercero, tenemos la literatura contemporánea logra o es capaz de tener un exorcismo. Y por último, tenemos las comparaciones con otros países andinos, ya sea Perú, Bolivia, que resuelvan este tipo de similitudes en la atención tradicional del modernismo. Como conclusión y último punto tenemos que la representación de la identidad cultural en la literatura ecuatoriana contemporánea es un proceso bastante constante en evolución, que esto ha marcado la diversidad y el conflicto entre muchas generaciones a nivel nacional. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, los autores han analizado, proponer preguntas sobre qué significa ser ecuatoriano en el siglo XXI. Este es un estudio sobre puertas para futuras investigaciones que se darán mucho más adelante y sobre todo las narrativas emergentes afroecuatorianas y el impacto en las redes sociales en la literatura. Cabe recalcar que para muchas personas el ser ecuatoriano en la actualidad, en el siglo XXI, ha concertionado muchísimas cosas, ya sea distorsiones por muchos ámbitos
sociales o económicos que nosotros debemos. La literatura ecuatoriana nos incita a leer, a comprender, a ir más allá de un proceso y decir que solamente la literatura es leer y no indagar como tenemos que hacerlo en la actualidad.